Hola a todos, una vez más estamos agradecidos del Señor que desde ahora vamos a comenzar a leer y estudiar el libro de Proverbios. Terminamos el libro de Eclesiastés, le damos gracias al Señor por todas las enseñanzas adquiridas y vamos a comenzar a estudiar este libro que es de mucha riqueza, es una sabiduría práctica, consejos sabios para el diario vivir, para toda circunstancia, y le damos gracias al Señor porque nos permite compartir esta palabra con ustedes. Hay mucha riqueza, quizás nos vamos a ampliar tanta riqueza, porque lo bueno que como la palabra del Señor es vida y se hace real en nuestro diario vivir. Lo que muchas veces puedo captar yo, a lo mejor a usted le llama la atención otra cosa, pero les invitamos, la intención es invitarle a escudriñar, a meditar y a escuchar voz de Dios a través de su palabra, porque en la medida que nosotros nos disponemos, el Señor comienza a abrir nuestro entendimiento y añadir gracia a nosotros que muchas veces quizás no hemos estudiado tanto, pero esa es gracia y sabiduría del cielo. Juan Carlos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Como dice Ana, invitarles a entrar a este libro de la sabiduría divina. Sabemos que el escritor de este libro es Salomón. Vemos todas las palabras y los conocimientos que nos van a poder ayudar en diferentes áreas. En la medida que vamos viendo los textos, vamos a ir entendiendo un poco por qué es importante para un discípulo, así como leímos Santiago, también Eclesiastés y ahora Proverbios. Nos vamos dando cuenta de que un discípulo debe tener una sabiduría aplicada. ¿Cómo aplica los conocimientos adquiridos si no sabe? Entonces acá nos enseña mucho en muchas áreas. ¿Qué significa que un discípulo del Señor tenga una sabiduría aplicada? Así que en el camino que estamos recorriendo ya desde Lucas, Hechos, Romanos, las cartas pastorales de Timoteo, Tito, ahora con la parte de Santiago, de Eclesiastés y ahora Proverbios, vamos haciendo esta escalera del desarrollo y el fundamento de un discípulo. Así que, discípulos del Señor, oremos. Padre, gracias, una vez más te damos gracias porque podemos colocarnos en la vereda, Señor, Señor, de tu voluntad. Sí, tú nos has enviado para que vayamos a ser testigos, testimonio, demos la vida por hacer discípulos, por hablar de ti. Al Jesús histórico, también al Jesús resucitado, al Jesús el Rey, a Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor, y te damos gracias porque nos has revelado al Padre y nos has revelado la voluntad del Padre a través de tu vida y de tus palabras. Por eso oramos, para que al continuar con este trabajo, Señor, todo lo que nos escuchan reciban de tu gracia y entiendan que son discípulos, son hijos de Dios, pertenecen al cuerpo de Cristo, son un real sacerdocio, una nación santa. Señor, tú nos has escogido y nos has insertado en este árbol, Señor, que es tu pueblo bendito y escogido. Gracias por llamarnos tu iglesia, Señor, así que de ti recibimos gracias, de ti recibimos unción, de ti recibimos, Señor, ese Santo Espíritu para ser inspirados a continuar en esta labor de aprender para enseñar, de ser discípulos para hacer discípulos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y comenzamos con el libro de Proverbios, capítulo 1, desde el verso 1 dice lo siguiente. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Discípulos del Señor. Qué maravillosa es estos primeros 7 versículos. Nos están
dando las motivaciones, las razones, los argumentos por qué Salomón comienza a escribir, comienza a dejar en estos textos toda esta sabiduría que él aprendió de la vida, así como habíamos visto en Eclesiastés. Ahora él comienza a hablar, pero acá en esta escritura nos damos cuenta que la narrativa, el género literario, son sapiens. Los teólogos hablan de la literatura sapiensal. Que tiene que ver con el pensamiento que condiciona las acciones. Entonces, aquí el texto 7 va a ser la clave de todo lo que vamos a leer. Y todo el libro. De todo el libro. Así como fue el último capítulo y el verso final de Eclesiastés, cuando dice, resume todo lo dicho en este discurso, dice el predicador, en que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Acá él dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando la palabra habla a la palabra principio, aquí la idea que está entregada, digamos, en el original, en el hebreo original, intenta decirnos que la cabeza del cuerpo, que es la sabiduría, es el temor. El comienzo de la sabiduría es el temor. Oiga, no puede haber cuerpo, no puede haber nada si no hay una cabeza. Todo el cuerpo sería en vano. Dice que es el temor de Dios. Y hemos repetido en varias ocasiones que el temor de Dios en los diferentes textos, temor implica honrar a Dios, implica tenerle miedo a Dios, implica respetar a Dios, implica tener reverencia al Señor. Temor de Dios es un poco cuando el Sinaí temblaba por la presencia de Dios y la gente no quería acercarse, porque allá arriba había un Dios. Habían truenos, relámpagos, bueno, lo que intenta explicar la tradición oral de lo que ellos estaban viendo, pero tuvieron un temor. No es un temor escapista, sino que un temor que te queda ahí, pero con respeto. Wow, es importante. Así que el principio de la sabiduría. Y la sabiduría, una palabra que vamos a analizar tiene que ver, amado, con estos conocimientos que son aplicados espiritualmente a la vida diaria, a la relación con Dios. Es el camino, es cómo yo me contacto. Entonces, hay muchos sinónimos. Es la prudencia, es el equilibrio. Y arriba un poco vamos a explicar un poquito esta sabiduría, este conocimiento espiritual, este conocimiento del espíritu. Yo había leído, y les quiero dejar como tarea el capítulo de Corintios, capítulo 1, donde Pablo habla ahí lo que él entiende. Recuerden que Pablo, siendo un judío, entendiendo todo lo que nosotros estamos leyendo acá, pero él estaba en un ambiente griego y él comienza a decir cosas muy interesantes que yo sé que varios de ustedes han leído anteriormente este capítulo, pero lo interesante ahí, capítulo 1 de Corintios, del verso 18 al 31. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él en todo lo que habla acá, habla de la palabra de la cruz, habla de la contradicción de que los judíos buscan señales, los griegos sabiduría. Él habla de que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que como tarea, para que lo lea ahí como a modo de introducción, ¿qué pensaba Pablo? Y él dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Qué maravilloso. Y eso, discípulos del Señor, si vamos a estudiar y vamos a practicar esta palabra, es necesario. Por eso nosotros somos discípulos de Cristo y vamos a enseñar a Cristo, a Jesús el Cristo, ¿verdad? Es muy importante esas dos implicancias, ¿ya? Ahora, Jesús mismo dice: Padre, te alabo porque escondiste estos de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. Entonces, tenemos que entender lo siguiente, porque nuestra cultura, lamentablemente, cuando hablamos de sabiduría, este tiene conocimiento, es un académico, es una persona magistral, tiene mucho conocimiento, sabe mucho, y uno se empieza a empequeñecer. Y no es esa la sabiduría de la que vamos a hablar. Es una sabiduría aplicada, que se puede practicar.
Entonces en Proverbios vamos a encontrar consejos para nuestro matrimonio, Sí. consejos como padres, consejos como trabajadores. Nos va a hablar de la depresión, nos va a hablar del gobierno, nos va a hablar de la política, del soborno, nos va a decir dejen de ser flojos en algunas partes, nos va a enseñar a cómo educar a los hijos. En fin, incluso una madre al final del capítulo relata cómo debe ser un rey, o sea, cómo debemos ser en cuanto al liderazgo de nosotros mismos hacia la gente que tenemos en nuestra casa y donde quiera que Dios nos lleve a liderar o a estar al frente. Así que es importante este libro. Así que aquí hay, en los otros versículos, los 6 siguientes versículos, nos habla de para. Entonces, los proverbios, que también es importante cuando... Proverbios son dichos cortos. Algunos teólogos dicen que fueron recibidos de enseñanzas seculares, comunes, normales de la sociedad. Dichos que se tomaron y se escribieron acá. Algunos teólogos piensan así, como los que nosotros entendemos en nuestra comunidad. Dime con quién hablas, te diré quién eres, exacto. El que madruga Dios le ayuda, y cuántos dichos cortos que en sí llevan una verdad. Aquí Salomón, esto es palabra de Dios. Así que mientras nosotros entendamos ese concepto, por eso empieza hablando del temor de Dios. Hay muchos teólogos que se quedan en lo técnico y en lo académico, y pierden este temor de Dios, este reverenciar de Dios. Nosotros vamos a decir hasta los días de nuestra muerte que esto es palabra de Dios, es inspirada por Dios. A Salomón le dieron una sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, sus hechos o sus equivocaciones no tienen relevancia alguna cuando él fue usado para escribir palabras de Dios, decir palabras de Dios. Eso es importante. La palabra de Dios es la santa, es la eterna. Muchas veces nosotros vemos cosas muy sabias y miramos quién la escribió y por su testimonio arrugamos y lo botamos. Si tuviésemos que leer primera y segunda de Pedro, con nuestra cultura nos hablaríamos de todo lo malo que las cosas que él hizo. Pedro hizo muchas cosas malas. Jesús lo trató hasta de Satanás. Pero no, cuando usted lee las cartas de Pedro, es algo maravilloso la sabiduría que hay ahí. Hay profecía, hay palabra de Dios. Así que vamos a esto. Respetemos la palabra del Señor como palabra del Señor. Entonces dice, motivo de los proverbios, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Estos motivos son los siguientes, para entender. Cuando hablamos de entendimiento, comprensión, ¿de qué? De la sabiduría. O sea, entender, comprender sabiduría de Dios no es fácil, ¿verdad? Aquí dice Salomón, yo voy a escribir esto para que ustedes entiendan y conozcan la sabiduría, ¿ya? La que viene de Dios. Lo otro, doctrina. Doctrina tiene que ver con ley, con reglas, con disciplina, con instrucción. Dice, les voy a escribir porque ustedes tienen que ser disciplinados. Tienen que acatar reglas y se las voy a enseñar aquí. Lo otro dice, para que conozcan las razones prudentes. En lo que voy a escribir ahora, dice Salomón, ustedes van a tener que entender lo que es equitativo, lo que es justo, las razones de ser equilibrado, de tener discernimiento en las decisiones. ¿Ya? Y estas decisiones tienen que ver con la justicia. Nosotros somos justos o injustos. A veces, tú decías la ley del embudo. A veces nuestra justicia, siempre nosotros primero y después los demás. A veces nosotros aseguramos, y eso tiene que ver con nuestra sabiduría humana, nuestra comprensión humana de la vida, nuestra comprensión natural. Pero es como Dios comprende la vida, como Dios entiende la vida. Hay una justicia en la que debemos entender para juzgar. Dice juicio. Juicio tiene que ver con la palabra sentencia. Nosotros toda la vida estamos haciendo sentencias en nuestra vida y con los demás. No te juntís con ese. No voy a ir a este trabajo. No voy a estudiar. Sí, voy a estudiar. Voy a actuar de esta manera. Siempre uno toma decisiones de las cuales tenemos que ser consecuentes. Siempre uno está haciendo juicio. Por eso aquí él dice, ¿sabes qué te voy a enseñar? Como tú eres el juez de tu propia vida, te voy a enseñar a que hagas sentencias sabias. Sentencias sabias. Sentencias que tengan equidad. Equidad con la palabra de lo que es justo, lo proporcionado. Nosotros, como humanos que somos, nos discernimos muchas veces lo
lo injusto, lo desequilibrado que son nuestras decisiones, nuestras acciones. Y aquí, cuando leamos esto, Dios nos va a ir mostrando y revelando a través de lo escrito por Salomón qué es ser equilibrado, equitativo. Que Dios nos ayude a entender, ¿verdad? Dice, ¿para qué estoy escribiendo esto? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Sagacidad, es una de las versiones que tengo acá, tiene que ver con inteligencia. Dar inteligencia a la gente sencilla. Dar inteligencia a la gente simple. Dar inteligencia a los inocentes. Hay mucha gente inocente en nuestras iglesias, en nuestro alrededor, en nuestra familia. Si usted se compromete a enseñarle proverbios a sus hijos inocentes, a su esposa inocente, a su esposa inocente, le enseña esta palabra, a ese simple le va a hacer que sea más. Aquí ocupa la palabra sagacidad, pero es más para nuestra época hablar de inteligencia, hacer las cosas con inteligencia, ¿verdad? Actuar con inteligencia frente a las cosas que nos ampara la vida, nos muestra la vida, a los que son sencillos e inocentes, a los simples. Y a los jóvenes, dice aquí que al leer esto, dice, yo estoy escribiéndole a ustedes jóvenes para que, aquí en este caso, tengan inteligencia y cordura. Acá dice, verso 4 en la NTV, conocimiento y discernimiento a los jóvenes. Dios, palabra de Dios para todos, dice, para que los jóvenes tengan conocimiento y prudencia. Acá dice inteligencia. La inteligencia la interpreta como conocimiento. Entonces, a los jóvenes esta palabra les va a dar, podríamos decir, si juntamos estas palabras, amado, algo tan simple como a dirigirse en la vida. Los jóvenes buen juicio. Son tan imprudentes, sí, tener un buen juicio en cuanto a decidir, a actuar. Mientras lean los jóvenes los proverbios, van a poder actuar con mucha prudencia. Aquí en los primeros capítulos vamos a ir leyendo que Laura, no te acerques a la mujer, ten cuidado con esta otra mujer. Y habla un poco más de las mujeres al principio, habla de advertencia, le explica este conocimiento. Por eso habla de cordura, prudencia, discernimiento. ¿Los jóvenes tienen cordura, padres? No es algo que se inculca, tiene que desarrollarse. Hay que desarrollar. Por eso este desarrollo del discipulado, al leer este libro, también eso es lo hermoso de esto, que imagínense el hombre más sabio del mundo, inspirado por Dios, dice, no dejes a los jóvenes solos, enséñales. Y yo, que tengo el Espíritu Santo, he escrito esto para que los jóvenes sean inteligentes, tengan conocimiento de la vida, tengan cordura, tengan discernimiento. Está preocupado de los jóvenes directamente. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos darle la importancia a los jóvenes, ¿verdad? Frente a todas las vicisitudes que ellos viven con su cuerpo, con lo social, con sus estudios, con sus emociones. Y recuerden que en Eclesiastés analizábamos que los jóvenes, a veces hay jóvenes y que se comportan como jóvenes y adolescentes, 50, hasta avanzada edad. ¡Oh, qué terrible! Pero es así, ¿verdad? Así que es interesante. Verso 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Gloria sean al Señor. Este libro está escrito para los sabios y a la gente que quiere entender, no para los que son porfiados y se creen sabios en su propia opinión. Incluso acá critica mucho eso Salomón, no seas sabio en tu propia opinión. Mantenerse sencillo es ser sabio, mantenerse aprendiendo es ser sabio. Por eso aquí dice, le estoy escribiendo a los sabios, le estoy escribiendo a los entendidos, no a los de este mundo, sino a los espirituales. Por eso es importante ser espiritual. Una característica de una persona espiritual es ser humilde en cuanto a aprender, en cuanto a estar en búsqueda constante de comer más de Cristo, de comer más de su conocimiento, de su sabiduría, para ser como Él. Porque ese es el fin del discipulado, ¿verdad? Ser Cristo y enseñar a Cristo Jesús. Así que el entendido adquirirá consejo. Y esto es interesante porque necesitamos consejeros. Más que nunca. Las escuelas, las iglesias, las juntas de vecinos, las familias, siempre andan buscando personas que puedan tener una mayor comprensión de la vida para preguntar cosas, que sean confiables y sabias al responder.
hoy escasea el mundo. Yo lamento mucho, hay una gran cantidad, una de las profesiones que más, junto a los dentistas, son los psicólogos, los ingenieros comerciales. Pero estos psicólogos, muchos de ellos simplemente son personas que repiten conocimientos adquiridos en la universidad, de estadística, de autores, y han etiquetado las personalidades de las personas. Entonces, eso está bien de un punto de vista, etiquetar a la gente en comportamientos, pero dejarlas ahí, eso es aberrante. Y no encuentro otra palabra más adecuada para eso, es aberrante. Porque cuando vemos la sabiduría que está acá, todo ser humano puede mejorar para llegar a ser como Cristo, a imagen y semejanza de Cristo. Recuerden que nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Ha sido desvirtuada por el maligno, por la vida, por tantas cosas que el maligno usa para desvirtuarnos quiénes debemos ser. Debemos ser como Dios, debemos ser como Cristo, a la imagen, y ese es nuestro norte, es nuestra, digamos, a dónde debemos dirigirnos. Pero cuando la psicología nos etiqueta, tú eres esto, y uno cree eso, cree, digamos, ese dictamen, no mejora. Es como los esotéricos cuando nos etiquetan, cuando mucha gente que ustedes leen, y Dios perdone a todos los que leen las cartas en el tarot, y a todos los que dependen del horóscopo para salir de su casa, porque también tienden a etiquetarlo. Los astros etiquetan a las personas: no salgas porque hoy te va a ir mal, no compres porque hoy vas a tener una mala inversión, no haga. Y uno tiende a dirigir su vida frente a estas cosas. Son miedos, y quizás justificados, pero la palabra de Dios es totalmente opuesta a que nos etiqueten la psicología, el horóscopo, las cartas, en fin. Así que usted no se etiquete. No es que yo soy así porque mi carácter es así, porque mi papá fue así, yo soy de esta manera. Es que los que tenemos este apellido, los que tenemos esta nacionalidad, los alemanes, los italianos, muchas veces nuestras conversaciones tienden a etiquetarnos de esa manera. Y eso es humano, es carnal, es de esta tierra. Nosotros, las escrituras nos entienden a decir todo lo contrario. Cristo Jesús es la imagen a la que debemos ir. Si tú te sientes alemán, te sientes de alguna manera, amas tu tierra y tu origen, está bien, como cultura, pero tu destino no es eso. No, tu destino es ser Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Así que hay mucho que mejorar, y mucho, por eso hay que, una palabra que dicen muchos libros en la actualidad, hay que desaprender, hay que volver a aprender quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Esa es nuestra identidad. Bendito el Señor. Así que en todo este libro vamos a ir aprendiendo esto. Y finalmente el verso 6 dice: para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Estoy escribiendo esto, dijo, porque ustedes siempre escuchan muchos dichos, pero los escuchan, no los entienden. Se los voy a explicar. Como dice eso, se los voy a explicar, porque son profundos. Cada declaración de los ancianos a través de las edades son dichos muy interesantes. Así que, wow, son vivencias, experiencias de que funcionan, que son aplicables, que son prácticas. Así que dice Salomón: voy a escribir esto para explicarle todo esto. Así que ahí tenemos el primer párrafo, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. Lo que me gusta de todo este primer párrafo, que viene siendo como un esqueleto, claro, para una vida firme, para una vida, claro, no sin equivocaciones, porque al final hemos visto en el libro de Proverbios que aún haciéndolo todo bien no estamos exentos de que claro, las cosas puedan salir mal, pero obviamente sí nos van a llevar a una vida más integral, más equilibrada, más y lo mejor de todo es que vamos a conocer al Señor en nuestra vida y también agradar al Señor. Entonces, me acordaba de esta... ¿Es bueno aprender el libro de Proverbios? Claro que sí. Lo contrario de quizás es soberbio. Así que el Señor nos ayude. Y como es un libro de enseñanza, vamos a ver las enseñanzas que están aquí escritas, estas palabras. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hoy en día los jóvenes siempre piensan que a veces las instrucciones, el encuadramiento que pueden poner los padres, las disciplinas,
es para su desmedro, y es todo lo contrario. Y la palabra del Señor aquí lo dice: oye, hijo mío, oye, hijo mío, instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Sigue diciendo, hijo mío. Y aquí viene un ejemplo. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo el inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte o amontona, ¿cierto? Con nosotros, dice, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pues ellos a su propia sangre ponen acechanza y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esta palabra me recordaba de un ejemplo que vimos el otro día en la televisión, porque hay personas, siempre van a haber personas que quieran llevarnos al mal camino, pero está en nosotros en apartarlo, en escuchar, prestar oídos o no. Entonces, ¿te recuerdas tú una noticia que salía que andaban personas fiscalizando y tenían como credenciales y andaban sanitizando las casas, se metían a las casas y cuando veían que eran abuelitos y les robaban? Es increíble las maquinaciones, la inteligencia para lo malo y las personas que se dejan llevar y arrastrar por estas malas situaciones. Entonces, la palabra del Señor nos aconseja, hijo mío, no prestes oído a esta clase de personas, no vayas con ellos a los que van a hacerle daño a los inocentes al final. Ay, Señor, frente a eso, créanme, allí este párrafo le dice al joven, todos estos versículos le está hablando a los jóvenes, porque los jóvenes salen de la casa, después de haber escuchado a sus padres, comienzan a escuchar otros argumentos, comienzan a escuchar otras voces, y ahora, más ahora, cuando están en contacto con tantas redes sociales, y van a seguir saliendo nuevas redes sociales donde van a ver fotografías, videos, hay una interacción y también una relación de información, de traspaso de información que suena como una fórmula para guiar tu vida, sobre todo al joven que no sabe de la vida. Cuando empieza a ver y a escuchar, comienza a hacer de esa información un discipulado. Sí. Y sale de su casa formado de otra manera. Por eso acá, cuando llegan a decirte estas cosas, hijo mío, le dice Salomón, no salgas, no te juntes, no vayas, porque ven, mira, vamos a tener un botín, vamos a tener recompensa. Siempre la juventud es seducida por el dulce, por qué gano yo. No es la letra chica de las decisiones que toman. Todo te lo cobra la vida, joven. Todo te lo cobra la vida. Tener una consecuencia. Todas las maldades tienen consecuencias. No creas que no. Si tú me estás escuchando y eres una persona que practica el robo, por ejemplo, créeme, vas a ser un miserable el resto de tu vida. Te vas a vestir con marca, pero vas a pasar preso, vas a dejar a tus hijos presos, a los nietos presos. Hemos visto cómo las consecuencias de los actos de los ancianos se va repitiendo de generación en generación. Si tú eres una persona infiel a tu esposa y tú eres joven, vas a crear que eso constantemente sea el resto de tu vida. En Cristo se rompen todas las maldiciones. En Cristo uno para de actuar de acuerdo a los parámetros de los hombres de este mundo, ¿verdad? Una de las cosas que me llama la atención, dice que tales son las sendas del que es dado a la codicia. Recuerda la palabra codicia tiene que ver con me gusta lo que tiene el otro y a veces me siento como yo, pucha, no tengo lo que el otro tiene. Ese sentimiento es este pecado que muchas veces se guarda dentro del corazón de las personas y que les hace salir, a veces tan fácil, lo ven tan fácil. La codicia es como una droga.
así como el alcohol es una droga, produce placer. El luchar durante el proyecto de tener eso que tiene el otro y después el tenerlo. Y una vez que lo tiene, se acabó el placer. La codicia es un tema largo, de verdad que es profundo. El verso 18 dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. Familia. No hay nada que no se llegue a saber, inclusive de tanto saqueo que hubo hace los meses de octubre acá. Uno dice, no, si estamos en otra cosa, están preocupados. Oiga, todo sigue su curso, los juicios siguen su curso y las personas van a ser... han sido presas, mucha gente que está en las cámaras grabadas por haberse robado. Dice, pero ¿cómo? Si había hambre. Hay tanta gente que... ¿Saben los que pasan hambre en Chile? De acuerdo a lo que hemos escuchado durante muchos meses, no son pocos. O sea, son pocos los que pasan hambre. Cuando uno va a hacer estadística a la gente de calle que no tiene techo, nada, cuando uno va... O sea, el gobierno entrega una cantidad de subsidio a la gente. Nosotros visitamos hogares de ancianos, hemos visto la miseria, hemos estado en poblaciones donde hemos vivido y estado en medio de la miseria. No se comparan los tiempos de los 80 con estos tiempos. Aún las tomas que existen hoy en día, usted va a ver un auto afuera, va a ver una antena de cable afuera. La gente tiene plata, reclama, porque quiere más plata. Y no es capaz de poder ahorrar, distribuir, financiar, porque de verdad, como dicen, las codicias. Y en este tema de la familia, de tu propia sangre, también es fuerte. Es muy fuerte, porque a veces entre las familias hay competencia por quién tiene más. Ay, qué feo, pero pasa. ¿Seguimos? Sí. El verso 20 en adelante, ¿lo lees tú? ¿Leamos este párrafo entero? Ya. ¿Ya? Del 20 hasta el 33. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice su razón. Qué increíble, quiere ser oída la sabiduría. Dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mala. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Todo este párrafo personifica a una persona llamada sabiduría. Una mujer. Claro, mujer. Yo soy la sabiduría y clamo, quiero entrar, quiero guiarte, quiero decirte eso está mal, esto está bien. Pero dice, no oíste, no escuchaste, hiciste oídos sordos. Por lo tanto, cuando ya te manden las embarradas, uno va a decir, oh, ¿por qué no hice esto antes? No oiré, dice la sabiduría. No te escucharé porque te aconsejé. Me burlaré, dice. Me burlaré. Oh, si ¿por qué no lo hice de esta manera? ¿Por qué no actué de esta otra manera? Hay tantos ejemplos. ¿Por qué? Por ejemplo, te dicen anda tranquilo en la vida. Los que conducen, los que manejan. Respeta las señales de tránsito, las instrucciones del tránsito. Por algo están ahí. Ahí se da el paso, hay semáforo y todo. Pero de pronto uno anda corriendo, anda tan apurado, apresurado, que no es bueno consejero de ser sabio, pero no importa qué tanto, y uno empieza a pasar autos, hasta que de pronto te encuentras que un peatón va escuchando su audífono, o está viendo, le llegó un WhatsApp, y se distraído cruzó en la mitad de la calle, donde no debía cruzar.
y tú frenas de una manera tan brusca que el auto se te da vuelta, igual lo atropella, igual lo deja parapléjico el resto de su vida y caes delante de otros autos porque además vas corriendo. Entonces, en ese caso, la sabiduría dice, wow, no me hiciste caso por las señales de tránsito, no hiciste caso cuando te dije, oye, anda tranquilo, ten paz. La sabiduría siempre nos va a dar paz, como dice al final, mas el que me oyere habitará, vivirá, estará tranquilo, confiado, no tendrá temor de ningún mal. En la vida que vivimos hoy, vivimos corriendo, vivimos fuerte. Entonces por eso aquí cuando habla dice acá, porque me aborrecieron y no escogieron el temor, o volviendo, no dijeron el temor de Jehová. ¿Qué es lo que es el temor? La cabeza de la sabiduría, la que dirige la sabiduría. No quisieron, no me escogieron, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión. Oiga, la sabiduría nos dice ¿qué estamos haciendo mal? Es corrección. ¿Qué estamos haciendo mal? Y a veces uno no escucha, no obedece, no hace caso. Y claro, el libro de Eclesiastés dice que las palabras de los sabios a veces son como aguijones. Los aguijones que usan los pastores sobre los animalitos. Para que no se salgan del camino. Y duele, claro, se los pinchan. Entonces, menospreciaron toda reprensión. Si llevamos estos versículos del 20 al 33, aplicarlo a la actualidad, podemos darnos cuenta ahí de qué es lo terrible que estamos viviendo. Porque hoy en día nos damos cuenta de la terquedad, de la rebelión que está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hacemos caso. Exacto. Criticamos al gobierno. Oiga, los que creen en que esto es una conspiración, hace rato ya que dejó de ser una conspiración. Somos uno de los países más porfiados. Sí. Y esto no creo que excluya a la iglesia. No. Eso meditaba. Los que van a la iglesia, los que tienen una cierta cultura cristiana, los que no la tienen, los que son simpatizantes, de alguna manera todos estamos ahí sin esta reverencia a la autoridad. En cuanto a la sabiduría, en ese contexto estamos hablando. Es sabio, pero saben, muchos predicadores dirán, es que estamos viviendo los últimos tiempos, la gente se va a rebelar, es rebelde, el amor de muchos se ha enfriado, la fe se ha acabado, la gente, sí, es verdad, pero como estamos hablando a discípulos del Señor, que deben ser personas con sabiduría en la vida, que deben ser buscadas porque son sabios, pero se nota muchas veces su rebelión, su porfía, que para esto estamos ahora aprendiendo, para el Señor soy porfiado, no hago caso. ¿Hasta qué punto yo soy así? Y es bueno analizarnos, porque las consecuencias que dice acá son terribles. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Yo he entrado a tantas casas donde hay gente tan sabia en su propia opinión, y que hablan con desprecio cuando uno les comparte el evangelio. Si yo conozco, si yo sé, déjame, yo quiero vivir mi vida, si yo así estoy bien, ya listo. Y uno mira de afuera la enfermedad, la pobreza mental, la pobreza física, la pobreza en cuanto a alimento. Hay como una especie de maldición sobre estas personas que son sabias en su propia opinión, y da una pena tan grande. Ojo que muchas veces esta pobreza también está en gente que tiene buenos trabajos, aparentan tener una buena familia y viven bajo maldición, viven en constantes conflictos. Sí. Los hijos contra los padres contra los hijos, ese padre peleando contra todo el mundo en su trabajo. ¿Cómo tú te comportas en tu trabajo cuando lo tenías y cuando lo vuelvas a tener? ¿Eres una persona pacífica o siempre estás peleando tus derechos? Porque hay mucha gente que tiene cierta cultura bíblica, pero son unos ogros en los trabajos. Maltratan a sus compañeros, al jefe, a su esposa, a su esposo, y no son sabios. Entonces acarrean constantemente sus propias maldiciones. Y dicen, estoy deprimido, estoy cansado. Mírate cómo eres. Por eso esta palabra es un espejo. Así es. Es un espejo de sabiduría en donde podemos medirnos, ¿verdad? Así es. No sé si quieres añadir algo más. No. Hermosa su palabra. Hermosa, y le damos gracias al Señor por poder compartirla. Este fue el capítulo 1 del libro de Proverbios.
Y esperamos seguir compartiendo. Amén. Volveos a mi reprensión, verso 23, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Esa es la sabiduría hablando. Amén. Que creemos que si esta sabiduría, nosotros creemos en el Espíritu Santo ahora que estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Él es nuestra sabiduría porque Él nos revela a Cristo, que es la sabiduría de Dios. Así que, amado, simplemente ver todo comportamiento que no se asemeja al comportamiento de Cristo nos va a llevar a la miseria. De toda índole. De toda índole. Así que volveos, dice aquí, volveos y yo derramaré de mi espíritu. Ay, Señor, oremos al Señor. Amén. Amén. Señor, derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría, Así Señor. es, Señor. Derrama sobre nosotros, Señor, la capacidad de aprender, entender Sí, y aplicar a hacer, Señor, sí, Señor. tu palabra en nuestras vidas. Señor, siempre quieres hacernos mucho bien, Amén, siempre Señor. quieres, Dios mío, dirigir nuestra vida, Así es, Padre. Dios mío, a lugares mejores porque tus pensamientos Señor. son más altos que los Así nuestros. es, Señor. Tu entendimiento, tú lo conoces todo, todos Aleluya. los tiempos son tuyos. Así es, Señor. Tu mirada es diferente, Señor, como vemos nosotros. Nuestra Aleluya. visión es corta, es pequeña, Señor. Amén, Señor. Pero en esta hora, Señor, al leer tu palabra, al comer de ella, Señor, Sí, Señor. puedas darnos, Señor, de esta riqueza, Señor, Aleluya. ayudarnos a alcanzar esta amplitud y transformar nuestra mente. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén. Que el Señor siga fortaleciendo y bendiciendo sus vidas con su paz Amén. y fe. Desean añadido, ¿verdad? Que el Señor les bendiga.